10:25, hemos estado comentando la muerte de un gigante literario, un amigo de Chile, Mario Vargas Llosa, que ha fallecido ayer en Lima, poco después de cumplir 89 años. Queremos comentarlo con una persona que es parte de la escena cultural, dirigiendo una revista muy tradicional peruana, que es la revista Caretas. Estamos en contacto con su director, Enrique Chávez. Muchas gracias, Enrique, por conversar con nosotros. Enrique. Buenos días allá en Lima. Muchas gracias, Carolina, Sebastián. Gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Enrique, me gustaría que primero pudiéramos contarnos un poco respecto a los últimos días de Mario Vargas Llosa. ¿En qué estaba por estos días Mario? ¿Cómo pasaba sus días allá en Lima en estos últimos años? Mario tenía un departamento en el distrito de Barranco. Es un distrito, digamos, bohemio, frente al mar, muy bonito. Y desde que él vuelve de España, cuando termina su relación con Isabel Preisler, ¿no? Regresa a vivir ya permanente en el Perú. Regresa con su esposa, ¿no? Con Patricia Vargas Llosa. Y el último par de años, en realidad, se la pasó retirado, ¿no? O sea, ya no hizo apariciones públicas, tenía contactos con amigos cercanos suyos como Pedro Cateriano, Enrique Gersi, Alonso Cueto, el escritor, pero ya llevaba una vida retirada que además anunció, ¿no? Fue hace 2 años que publicó Le dedico mi silencio, que fue su última novela. Sí. Y en realidad llevaba una vida tranquila y retirada ya en estos años. Ya había también publicado su última Piedra de Toque, que fue una columna que realizó en Caretas, casualmente, en los años 70, cuando era todavía, se inscribía, ¿no? en la izquierda, incluso revolucionaria. Y eso, ha pasado un último periodo muy planificado, muy tranquilo, y bueno, nos hemos encontrado con la triste noticia el día de ayer. Sí, claro. Enrique, ¿tuviste la oportunidad de conocer, de entrevistar a Mario Vargas Llosa? ¿Qué dirías tú que es lo más notable de este personaje universal? Tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces. Eran siempre conversaciones sumamente estimulantes, y yo diría que la constante en Vargas Llosa fue este compromiso con la libertad, controversial, ¿no? Qué duda cabe, controversial por además el viraje ideológico que está muy bien documentado, no solamente en sus propios libros, sino en una biografía política reciente que la publicó Cateriano, que les acabo de hablar de él. Y ha sido, digamos, de alguna manera una saga, ¿no? muy intensa, interesante, de esta conversión al liberalismo, pero siempre defendiendo el tema, defendiendo el valor de la libertad, ¿no? Sí. De hecho, su adhesión a la Revolución Cubana era pues un tanto utópica, porque lo que se quería era un socialismo con libertad. Ahí ya uno se da cuenta de la ingenuidad que de repente, ¿no? revestía una idea como esta. Pero ha sido eso, finalmente ha sido consecuente en el sentido de defender, sobre todo, diría yo, los valores democráticos, ¿no? E incluso se le acusaba, en los últimos años, sus críticos lo señalaban por ser un opositor feroz al fujimorismo, que lo fue desde el autogolpe de Alberto Fujimori en el 92, Fujimori a quien derrotó, por supuesto, a Vargas Llosa en las elecciones del 90, cuando Vargas Llosa podía ser el seguro ganador. Y luego en los gobiernos subsiguientes apoyó a las opciones, incluso de izquierda moderada, como la de Ollanta Humala, que fueran o recogieran ese sentimiento antifujimorista. Esto se acaba con la aparición de Pedro Castillo, donde apoya la candidatura de Keiko Fujimori, para horror, ¿no? de buena parte del progresismo. Pero él finalmente... Claro, él apoya a Keiko Fujimori en detrimento, porque consideraba que Castillo era una amenaza probablemente inmanejable. Quizás el tiempo le diera la razón, pero sí, fue una disyuntiva muy difícil, no solamente para él, sino para buena parte de los electores, pero de hecho él apoyó a Keiko Fujimori ya al final de su vida, ¿no? en ese periodo. Y últimamente se afilió a un partido liberal que se llama Libertad Popular, cofundado por su amigo Cateriano, y dirigido y tiene a precandidato a Rafael Belaúnde, que es nieto de Fernando Belaúnde, expresidente también. Entonces, él, en realidad, y ese probablemente fue su último acto político, ¿no? Afiliarse a este partido, que por el momento pues tiene
posibilidades, pero que representaba esa raigambre liberal Enrique, que él ¿no? en las últimas décadas de sí. su vida. Enrique, y en ese sentido, ¿cómo dirías tú que se levantaba Mario Vargas Llosa y su figura política en los últimos años, en ese contexto, cuando ha pasado tanto en la política peruana, cuando ha habido tantos cambios de gobierno, casos de corrupción, además? ¿Cuál crees tú que era la mirada que tenía Vargas Llosa finalmente del país y de la sociedad peruana? Sí, no, su mirada, o sea, él en realidad defendió mucho los cambios traídos que trajo la democracia liberal y básicamente la apertura económica, ¿no? Él, a pesar de estos vaivenes y la corrupción y lo que ocurrió todos los últimos años, donde él también puso la responsabilidad como correspondía a Keiko Fujimori en ese momento, a partir de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, él, sin embargo, insistía no solamente en la viabilidad de la democracia, sino de la apertura económica. Yo creo que en los últimos años, claro, incluso me parece que tuvo algún tipo de acercamiento o de opinión favorable con Milei, ¿no? A pesar de que, claro, es esta suerte de derecha que emerge ahora, la que combina supuestamente valores de libre mercado, que ya vemos que ni siquiera es así, sí, pero con valores ultraconservadores, claro, que eran el anatema, ¿no? de un liberal completo, como podríamos denominar a Vargas Llosa. Era liberal, claro, en todo sentido. Entonces, claro, exacto, o sea, y probablemente los últimos años que él ya un poquito se retira, no llegamos a entender cuál debe haber sido su perspectiva en estos tiempos confusos, ¿no? Claro. Donde Enrique, las categorías políticas se han puesto de cabeza, en realidad. Cierto. Estamos con Enrique Chávez, director de la revista Caretas del Perú. Bueno, hay duelo nacional que se ha decretado hoy en ese país por la muerte de Mario Vargas Llosa. Un personaje de este tonelaje, obviamente que se requiere mucho tiempo como para tener una mirada más integral del legado que va a dejar entre los peruanos, ¿cierto? Nosotros sabemos de figuras muy grandes acá, de Neruda, de Mistral, de Violeta Parra. Yo diría que esta es una figura equivalente. ¿Cómo crees tú que la historia va a recordar a Mario Vargas Llosa ya? Él en más de una ocasión se sintió afortunado por no haber ganado las elecciones de 1990. Probablemente el rumbo habría sido muy distinto. El Nobel llega tardíamente, pero llega, ¿no? Y yo tuve la oportunidad en algún momento de conversar con los miembros de la Academia Sueca y preguntarles si es que no se le había dado el Nobel por sus ideas políticas, ¿no? Porque el establishment literario de alguna manera era dominado por la izquierda, lo negaron, qué sé yo, pero recién se lo dan en el año 2010. Y yo creo que el legado, más allá de su indudable riqueza literaria, ¿no? Que como dijeron precisamente cuando le dieron el Nobel, él desnudó la cartografía del poder, pero tiene toda esta vertiente también erótica, lúdica, juguetona. Más allá de esa gigantesca obra literaria, yo creo que representa a Vargas Llosa esa suerte de cambio de época, ¿no? Esa suerte de pasar incluso de la ilusión, ¿no? autoritaria en el caso del Perú. Lo que hubo fue un gobierno más bien nacionalista y de izquierda, a, como digo, abrazar ideas liberales con pasión. Lo comienza siendo ya en el periodo de Margaret Thatcher, que podía ser muy impopular para un sector, ¿no? grande, pero él la consideró una figura central. Y eso lo lleva un poco ya a los años recientes, como digo, siempre. Finalmente lo que ocurrió con Fujimori fue que, si bien fue un gobierno autoritario corrupto, sí aplicó, entre comillas, buena parte del programa propuesto por Vargas Llosa en términos de la liberalización de la economía y retroceder, claro, que había pesado tanto. Entonces yo creo que por ahí sobre todo va a ir el legado, si queremos, político de Mario Vargas Llosa. Una vida fascinante que seguro se va a ir perfilando además en las próximas horas, ¿no? A propósito del fallecimiento de Mario Vargas Llosa a los 89 años. Enrique, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en CNN. Gracias, Enrique. Buen día.